Muy buenos días. La ley, la ley. ¿Cuántos problemas tenemos con la ley? Aún el día de hoy hay personas que batallan para poder entender, o que batallamos, para poder entender cuál es el verdadero sentido y propósito de la ley. Resulta que los discípulos de Jesús están arrancando espigas en sábado y los fariseos, aquellos defensores de la ley, al ver a los discípulos haciendo eso, le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos hacen algo que está prohibido hacer en sábado? Habría que entender en qué consistía el sábado. El sábado era un día de descanso, era un día dedicado para el Señor y que implicaba el descanso. En el sábado, los fariseos poco a poco trataron de poner algunas normas, de definir qué sí y qué no podían hacer en sábado. Incluso, por ejemplo, dicen que hasta cuentan cuántos pasos dan para no exceder el número de pasos que tienen que dar en sábado. Si nos damos cuenta, como que pareciese que ese tipo de reglas llegan a caer en un extremo. La idea del sábado era recordar que el pueblo era libre. El esclavo siempre está trabajando. El hijo tiene libertad. Y al ver un día de descanso, era un día en donde todos tenían que descansar y recordar que eran libres. Pero normas como esa de contar los pasos y saber cuánto trabajo tenías que hacer, si podías hacer esto y esto no, y estar revisando todo, pues no habla en realidad de una libertad. Vas cayendo más como en una esclavitud. El propósito del descanso del sábado era que el hombre descansara, que el hombre se diera cuenta que era libre y que no era un esclavo que tenía que trabajar siempre. Tenía que cuidar ese momento de recreación donde podía él disfrutar de su vida. Pero poner algunas normas de qué hacer y qué no hacer en sábado y llevarlo hasta el extremo, pues definitivamente no había mucha libertad ahí. Poco a poco se fue cayendo en una especie de esclavitud que terminó siendo peor. Hay que entender esto. Estamos hablando de hace, esas leyes se escribieron hace, no sé, 5,000 años atrás, 6,000 años atrás. 6,000 años donde no había derechos humanos, donde no había leyes de que solamente se podía trabajar 8 horas al día. No, en aquella época se podía trabajar hasta 15, 20 horas al día. Por eso Dios mandó que hubiera un día de descanso. Pero cuando se empieza a poner tantas normas de que no puedes caminar más que tantos pasos, de que no puedes hacer esto, de que no puedes hacer esto, aquello, entonces se empezó a perder el sentido del sábado, de la libertad del hombre. Es ahí donde Jesús da esa frase: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esa es la idea. Te pongo este ejemplo. Imagina un partido, no sé, de fútbol. Hay normas, hay leyes, ¿verdad? Sin leyes, pues difícilmente se podría jugar, ¿cierto? En el tránsito, ¿no? Para manejar tiene que haber leyes de tránsito, si no, difícilmente vamos a poder manejar con seguridad. En la economía tiene que haber leyes, si no, difícilmente vamos a poder confiar en nuestra economía, siempre vamos a estar robándonos. Cosas por el estilo, tiene que haber leyes, las leyes están para servir al hombre. En el juego, en un juego de fútbol, imagina esto, en un partido de fútbol, y imagínalo más si es amistoso. Las leyes están para servir al juego, están para servir a los jugadores, para proteger a los jugadores. Pero si por ahí hubiera un jugador que su mente solamente está en cuidar las leyes, en ver las leyes, y no es capaz de mirar a los demás jugadores, no va a disfrutar del juego. Prácticamente, si él está caminando con el manual y está contando y viendo todo si es fuera de lugar, dentro del lugar, y su mente está un paso más si es fuera de lugar, y en su mente está no pisó bien a la hora de tratar de encestar, o su mente está el que no va a tocar bien, no va a disfrutar. De una u otra manera conoce las leyes, entiéndelas
y juega, disfruta en la convivencia con los demás. Es tan fácil que nosotros caigamos y que nuestra visión se haga cada vez más estrecha, que vamos a terminar perdiendo el sentido y el disfrutar del juego. En los juegos callejeros, las leyes se reducen de una manera tan simple que lo único que tratan es simplemente de disfrutar. Y las normas que hay en un juego de niños, cuando éramos niños, donde sea, en la calle, había muchas leyes, ¿verdad? 2 personas buenas no tenían que estar en el mismo equipo, ¿verdad? Y el hermano más gordito siempre tenía que ser el portero. Y aunque hubiera muchas reglas, al final, aunque en el partido, durante el juego fueran 20 goles contra 0, siempre existía esa norma para mantener la emoción y el disfrutar y la fraternidad. El último gol es el que gana. ¿Por qué? Porque la finalidad no eran las reglas en sí, sino la convivencia. Nosotros esto tenemos que entender en nuestra vida. Sí, tiene que haber mandamientos, sí, tiene que haber direcciones, sí, pero todo esto está al servicio del ser humano. Nunca vayamos nosotros a perder la visión de los jugadores por las normas del juego. Que eso es lo que les pasó a los fariseos y que poco a poco eso fue lo que ellos hicieron que perdieran el sentido. Ya te he platicado en otras ocasiones porque esto grafica muy bien la enseñanza de Jesús. Llegó un momento en mi vida, claro, yo como adolescente, después de conocer a Jesús, después de seguir profundizando en su encuentro, de estar orando, pues me interesó mucho la liturgia y empecé a estudiar todas las normas y las rúbricas de la misa, todo, ¿verdad? Yo hasta fui poniendo normas. Como todo un buen fariseo, fui agregando normas que no estaban escritas en las rúbricas de la misa, pero yo para darle más dignidad a la celebración. Y que en cierta manera cualquiera pudiera decir, sí, se entienden, se comprenden, pero cuando van en contra del hermano, cuando ya no estás disfrutando el juego por tanta norma, hay que sentarnos y volver a evaluarlas. Por ejemplo, a las personas que fueran a leer la misa, a las mujeres yo siempre les decía, tienen que tener el pelo recogido hacia atrás, nunca suelto. Alguien pudiera decir, pues claro, ¿no? Es algo lógico. Bueno, fui poniendo muchas normas de todo tipo. Y fue hasta un momento en donde, con el padre Pablo Cárdenas, que él me observó y me dijo en una ocasión, y cómo agradezco a ese hombre de Dios, que se acercó a mí y me dijo, Everardo, ¿verdad que a ti no te gusta la liturgia? Y yo le dije, no, padre, claro que me gusta la liturgia. Y él me dice, pues no parece. Y le digo, ¿por qué lo dices? Y yo me sorprendí, si la liturgia era mi pasión, yo conocía todas las rúbricas. Me dice el padre, pues porque ante cualquier error, luego tú te incomodas y como que sufres y ya no disfrutas lo más importante de la misa. Para mí eso fue una revelación. Me senté y empecé a revisar. Y sí es cierto. ¿Qué es más importante? ¿El escuchar la palabra de Dios que está siendo proclamada o que un mechón de cabello se le venga al frente a la lectora? A veces así nosotros estamos. No me malinterpretes. Las normas y las pequeñas reglas y los usos y costumbres son importantes, pero no más importantes que el ser humano, que el misterio que estamos celebrando, que el amor de Dios. Esas normas nos deben de ayudar a señalar precisamente esto, lo más importante, la experiencia interior y no quedarnos en las cosas de fuera. A partir de ahí empecé a centrarme más en lo más importante. Empecé a centrarme en lo más importante de la liturgia, que es el sacrificio que el Señor está dando, que es el amor que Él se nos está entregando en ese momento, sin descuidar los detalles, pero poniendo más atención en lo importante. En las leyes, en las normas, en las leyes de juego, sí, las leyes ahí están, pero lo más importante es el juego, disfrutarlo. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios que nos da normas para proteger nuestro corazón.
Lo más importante es nuestro corazón y Él lo sabe. Por eso su palabra, que siempre es viva, que es eficaz, va a descubrir nuestras intenciones. Que sea este Dios el que conoce lo que guardamos en nuestro interior, quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces nosotros ni cuenta nos damos de que a veces somos tan fariseos. Hubo una persona aquí en Estados Unidos, que en México tenemos muchas, cada región, cada estado, cada ciudad, cada colonia, cada grupo de oración tiene su forma particular de rezar el rosario. Algunos le agregan ciertas letanías, algunos le agregan ciertas jaculatorias, oraciones al final. Cada uno es diferente. El problema es de que cuando no sales de tu pueblo, como dicen, no conoces las otras tradiciones. Aquí en Estados Unidos, como hay de diferentes lugares, seguido hay ese conflicto. ¿Qué oraciones son las correctas para rezar el rosario? Y a veces vienen conmigo y me dicen, padre, aquella persona dice que así se debe de rezar, y yo digo que así se debe de rezar, pero no sé cómo se debe de rezar bien. Yo le digo, la forma en cómo debes de rezar bien es cuando brote desde tu corazón. No necesariamente lo que le tengamos que agregar o que quitar. Tenemos que mirar más la intención de nuestro corazón. Las normas están para ayudar nuestro corazón, no para encapsular nuestro corazón. Que no se nos olvide, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. La pregunta es, ¿estas normas nos ayudan a ser más libres o no? Para ser libres, Cristo nos liberó, pero hay que disfrutar de nuestra vida. Y claro, las leyes están para protegernos, pero pregúntate, con todas estas normas, ¿estás disfrutando más de tu vida? Que tengas un excelente día.